Vamos a ver ahora en R el primer ejemplo del modelo KNN. En este caso vamos a usar el archivo llamado KNN validación cruzada retención con iris. Básicamente es un primer modelo en el que vamos a aplicar la estrategia holdout de la validación cruzada, pero esta estrategia ¿no? en la que separamos una porción de la data para entrenar y otra para validar, la vamos a hacer nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a separar la data usando un valor aleatorio y vamos a correr nuestro modelo. Y también como un ejercicio extra, digamos, dentro de este problema, vamos a probar diferentes valores de K eh, para ver si es que logramos encontrar una combinación adecuada. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar primero siempre cargando los paquetes que vamos a utilizar. En este ejercicio vamos a usar básicamente dos necesarios. El tidyverse, que es más para manipulación de data, y el class, que es específicamente usado para modelos básicos de clasificación como el KNN. En este caso, esta base de iris, que es la base de los pétalos de esta flor, las especies de esta flor, perdón, ya es una data que está precargada nativamente en los paquetes, en las librerías de R, así que no hay que levantar ningún archivo externo, sino simplemente con el comando data iris podemos llegar a cargar la data. ¿Ok? Será con un formato, unas características en particular, pero podemos copiarlo en un conjunto de datos propio. En nuestro caso estamos copiando con este código de acá. El objeto iris lo vamos a grabar en un objeto nuestro que se va a llamar irisdf. Y si queremos podremos explorarlo. En este caso, como pueden observar, tenemos 150 observaciones de diferentes flores que corresponden a este tipo iris, pero con tres especies distintas. Una especie llamada setosa, otra versicolor y la última virgínica. Y lo que diferencia estas flores son cuatro features, cuatro características que, como explicaba hace un instante, tiene que ver con longitud y ancho del sépalo y longitud y ancho del pétalo de la flor. ¿Okay? La idea es armar un modelo que permita clasificar y predecir a qué especie corresponde la flor, dada estas dimensiones o esta información numérica en este caso. Podemos observar también, siempre es bueno, un resumen estadístico de nuestros datos con el comando summary, donde podemos revisar algo muy importante. Tenemos la variable categórica especies con tres valores posibles y en este caso bien balanceada. Y tenemos nuestras cuatro variables numéricas. Acá podemos observar algunas cosas, por ejemplo, la escala en la que están las variables. La longitud del sépalo está va de 4.3 a 7.9, no hay demasiada dispersión, la media y la mediana están con valores muy parecidos, es una data aparentemente centrada. El ancho del sépalo va de 2 a 4.4, el pétalo tiene una dispersión mayor, de 1 a casi 7, y la media y la mediana ya son un poco más diferentes, no está tan simétrica la data. Y si vemos el caso del ancho del pétalo, la escala en la que estamos trabajando ya no es con valores 4, 5, 7 como en el caso anterior, sino son valores mucho más pequeños, que van desde 0.1 hasta 2.5. Si usamos la data tal cual la tenemos, ¿qué tipo de errores podemos generar o en qué errores podemos estar cayendo? Al momento de calcular las distancias, muy probablemente esta variable de ancho de pétalo se esconda, no vaya a importar o pesar tanto en las distancias porque va a ser dominada por estas variables mucho más pesadas o de una magnitud mayor. Cuando de repente tenemos mala suerte y justo el ancho del pétalo era la variable necesaria para hacer la diferencia entre las clases. Para evitar exponernos a ese riesgo es que vamos a usar en este caso una función de normalización. Vamos a reducir los valores a un intervalo bien básico de 0,1 con esta fórmula acá. Definimos una función que vamos a llamar normalize, que se define de esta forma. Function es una función que usa un parámetro x, un parámetro cualquiera, y la forma o la fórmula que usa para aplicar esta función es básicamente tomar el valor, restarle el mínimo de toda esa variable y dividirlo entre
diferencia entre el máximo y el mínimo. Básicamente estamos escalando nuestra variable x referencial en esta función a un rango entre 0 y 1. ¿Okay? Si el valor de x es igual al mínimo, este numerador se hace 0. Si el valor de x es igual al máximo, este numerador y este denominador son iguales y se hace 1 el valor. Básicamente ajustamos nuestra data a un intervalo entre 0 y 1. Entonces, creamos la función y luego simplemente aplicamos la función a nuestra data. ¿Cómo? Decimos, toma el objeto iris de f, quédate con todas las filas y las columnas de la 1 a la 4. ¿Por qué de la 1 a la 4? Porque la quinta, que es especie, no tenemos por qué normalizarla. Y vamos a aplicarle una función que es normalize, que es la que acabamos de crear. Todo eso lo convertimos a un objeto DataFrame para que pueda ser fácilmente manipulado y lo guardamos en el objeto irisdf normalizado. Corremos esto de acá y si observamos, ahora tenemos las 4 columnas numéricas, pero en rangos que son decimales, que van entre 0 y 1. Y si queremos, incluso podemos mostrar un resumen estadístico de lo que decíamos. Y podemos comprobar que todas las variables están siempre en un rango que va desde 0 hasta 1. Y están escaladas, ya son comparables. Ahora sí ya podemos empezar a armar nuestro modelo. Para eso, como es un caso de holdout, que estamos haciéndolo entre comillas a mano, nosotros mismos vamos a separar la data. No hay un porcentaje único que podemos utilizar exacto, así que vamos a usar uno referencial en que vamos a tomar 70% de la data para entrenar y 30% para prueba. ¿Okay? Para validación / prueba, como les decía hace algunos minutos antes de comenzar este ejercicio, estamos tomándonos ciertas libertades dentro de lo que normalmente uno hace en el modelado de entrenamiento, validación y test, pero va a servir para explicar más el modelo en sí. ¿Okay? ¿Cómo dividimos aleatoriamente los datos? Vamos a crear primero una semilla. Esta semilla aleatoria es la que se va a usar para generar los valores aleatorios que vamos a trabajar. ¿Por qué la fijamos? Porque si queremos reproducir el modelo, correrlo nuevamente y probar diferentes cosas, suele ser recomendable que se trabajen con el mismo nivel de aleatoriedad siempre, para que cualquier cosa que tú modifiques en el modelo puedas cuantificar el efecto y saber que es una mejora o no de lo que has hecho puramente por los valores que has cambiado y no tanto por la aleatoriedad propia de los números que se generan. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar una semilla aleatoria fija, en este caso un número 1, 2, 3, 4. Y lo que vamos a hacer es aplicar la función sample, que hace una muestra. La función sample, ¿qué es lo que nos pide? Le tenemos que indicar dónde de qué tamaño vamos a generar un vector. Esta función sample va a generar un vector donde nos va a indicar si tomamos o no tomamos un valor. ¿Ok? Y le decimos, vas a generar un vector que va desde el 1 hasta la fila que viene dada por la cantidad de filas que hay en el objeto irisdf, básicamente hasta el 150. Y vas a dividir entre verdaderos y falsos. ¿Cuál va a ser el tamaño de los verdaderos? Va a ser esta relación de acá. La cantidad de filas en el objeto original irisdf multiplicado por 0.7. En castellano, el 70% de la cantidad de registros. ¿Ok? Vamos a correr esto acá. Y si observamos nuestro objeto irisdf_spl, es un vector que va a guardar los índices que corresponden a todo aquello que cumplió con esta relación. Me explico. Nuestra data original es esta de acá, con los índices que ven acá a la izquierda, el número de fila, que va del 1 hasta el 150. Lo que estamos haciendo es crear un vector aleatorio de dichos índices, como ustedes ven acá a la derecha, 28, 80, 101, 111, 137, escogidos al azar y que representan en cantidad el 70% de las filas. Básicamente son las filas que vamos a escoger dentro de este universo 70%. Y se comprueba que quedan ahí 105 filas, ¿no? El 70%, perdón, de 150. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esos índices y vamos a decirle, agarra la base normalizada y quédate solamente con las filas que vienen dadas por los índices. Por ejemplo, nos vamos a quedar con la fila 28, la fila 80, la fila 101, 111, etc. Y todas las columnas. Y todo eso lo vamos a guardar en un objeto que llamamos irisdftrain.
Y lo mismo vamos a hacer en el caso de test, solamente que vamos a ponerle acá un menos. ¿Qué quiere decir? Le estamos diciendo quédate con todas las filas que no sean las que están marcadas por este vector. Básicamente estamos dividiendo nuestra data entre entrenamiento, que las tenemos acá justamente con las filas que habíamos elegido, y testeo, que son en complemento. Ya tenemos separada la data en 70 y 30%. Obviamente estas datas son las numéricas, son las variables explicativas. Lo que vamos a hacer ahora es quedarnos con la quinta variable, que es la variable de resultado, lo que queremos predecir. Entonces, ¿qué le decimos? Nuevamente, toma el objeto original, que es este de acá, y queremos quedarnos solamente con la quinta columna. Y vamos a decir, utiliza las filas que usaste en tu muestreo 70% y quédate con la quinta columna. Básicamente quédate con la categoría de especie de este objeto cuando las filas pertenecen a este vector 70%. Y eso grábalo en un objeto que vamos a llamar categoría de entrenamiento. Y algo similar con el menos usamos para crear el objeto en la categoría de testeo. Y tenemos los valores que acá nos señalan. Es un factor con 3 niveles y las 3 especies setosa, versicolor y virgínica, y le ha colocado automáticamente el R una etiqueta 1, 2, 3. Y ahora sí podemos construir el modelo. En esta versión básica, la construcción del modelo KNN se hace con la función literalmente KNN. ¿Qué es lo que vamos a decirle? Vamos a crear un modelo del tipo KNN. La data de entrenamiento va a ser irisdftrain, que es la que acabamos de generar acá. La data de testeo va a ser irisdftest, porque hemos dividido nuestra data en dos pedazos. La clasificación o quien tiene la respuesta para que aprendas es el objeto irisdftrainCategory. Y un K igual a 10. Este K es un K arbitrario que hemos escogido nosotros para iniciar, para ver qué pasa si es que hago mi algoritmo con los 10 vecinos más cercanos. En este caso particular hemos tomado la raíz de la cantidad de datos. Como decía cuando les explicaba la parte teórica, no hay una regla única, es simplemente un valor referencial que podemos tomar para iniciar. Corremos todo esto y el modelo lo grabamos en el objeto KNNPret. ¿Qué tenemos acá? Este modelo corre y nos devuelve inmediatamente la categoría a la que pertenece cada una de las flores. Como les decía, es un modelo lazy learning. No hace ningún cálculo de entrenamiento, solamente hace el cálculo cuando va a, en este caso, predecir. Así que inmediatamente nos bota la predicción y ese es el resultado natural del modelo. Para los 45 casos que he usado para predecir, me arroja estos resultados: cetosa, 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 versicolor, virgínica, etcétera, etcétera. Ahora vamos a evaluar qué también le fue el modelo. Entonces, esta predicción la vamos a grabar en un objeto que se llama clases predichas. La categoría original de la data de test, que la habíamos separado en esta parte de acá, la vamos a grabar en un objeto que se llama clases observadas. Y ahora sí, tenemos clases predichas, voy a correrlo, y tenemos clases observadas. A simple vista podemos comprobar que hay muchas coincidencias, el modelo aparentemente ha funcionado bien, pero también de repente en algún caso hay alguna divergencia. Lo que vamos a hacer es crear una tabla, con la función table, perdón, vamos a usar una matriz de confusión. Acuérdense, la matriz de confusión básicamente es un cuadro de doble entrada entre las clases o los valores observados y los valores predichos. ¿Cómo hacemos esto? Con la función table le decimos qué vamos a tomar como filas, qué vamos a tomar como columnas y cómo se van a llamar nuestros campos. Corremos esto de acá y obtenemos una matriz, si ustedes ven abajo, de doble entrada. Valores observados y valores predichos. ¿Qué tenemos acá? La diagonal siempre son las coincidencias. En este caso, 12 flores del grupo de test eran virgínicas y el modelo predijo efectivamente que eran virgínicas. 16 eran cetosas y el modelo predijo efectivamente que eran cetosas. Vemos que hay un 1 por acá de casos que eran virgínicas pero fueron predichos con el modelo como versicolor. No estuvo tan bien el modelo en este caso, pero en general pareciera que tuviera un buen poder de clasificación. Podemos calcular el accuracy, una métrica de rendimiento donde básicamente medimos el ratio de la diagonal entre toda la tabla. Podemos hacer el cálculo nosotros mismos, 16 más 16 más 12 entre 45, o podemos hacerlo de esta forma. Vamos a comparar la clase observada con la predicha. Esta comparación que estamos haciendo acá, solamente voy a correr esta parte,
Básicamente es una seguidilla de verdaderos o falsos. Verdaderos si coincide y falsos si no coincide. Pero como al final todo es computación, los verdaderos y falsos pueden traducirse en ceros y unos. Un verdadero es un 1, un falso es 0. Si yo saco el promedio de este listado de verdaderos o falsos, es lo mismo a sacar el porcentaje de verdaderos. Sacar un promedio de ceros y unos es exactamente lo mismo que sacar el porcentaje de unos. Entonces, saco el promedio de toda esa comparación y lo guardo en mi variable accuracy. Y tenemos un nivel de accuracy de precisión, bueno, de acierto, si queremos poner el nombre traducido correctamente, de 97.7%. Esto es con un k igual a 10. Vamos a ver si podemos mejorar ese valor. Vamos a usar en este caso un loop. ¿Qué hacemos? Comenzamos con un flag, una variable que nos va a servir para hacer el conteo o el pasar por todos los valores posibles. En este caso un i igual a 1. Vamos a ponerle un kmax igual a 1 que nos va a servir para poder ejecutar esta función o este loop. Este loop es básicamente una serie de acciones que se van a tomar en un bucle y cada vez se va a incrementar el paso siguiente y el paso siguiente y el paso siguiente y vamos a poder ir acumulando historia. En este caso comenzamos con una semilla aleatoria y ejecutamos nuestro modelo. El modelo lo vamos a ejecutar en este caso con un k igual a i. Y como i vale 1, el primer modelo o la primera pasada va a ser con un k igual a 1. Vamos a quedarnos con el único vecino cercano. Grabamos las predicciones en un objeto knn_pred. Y luego vamos a calcular el accuracy. Básicamente va a ser todo lo que coincidió entre la categoría y la predicción entre la cantidad de datos, que vendría a ser la fórmula de diagonal entre la cantidad de datos. Podríamos haber usado también esta de min, es igual. La vamos a multiplicar por 100 para tenerlo como porcentaje y lo vamos a grabar en la variable k.max, pero va a ser un vector y vamos a grabarlo en el iésimo vector, en este caso en el vector 1. Actualizamos nuestro valor y grabamos el dato. ¿Ok? Vamos a decir, para el k, que vale en este caso 1, el valor que se obtuvo de la métrica vale tanto. Seguimos con el bucle, pasamos al siguiente paso. Ahora i, que iba de 1 a 30, ahora va a valer 2. Corremos este caso el modelo con dos vecinos, colocamos un segundo valor en este vector y decimos, cuando k vale 2, la métrica vale tanto. Y así hasta llegar hasta 30. Vamos a correr esto de acá y observamos lo que le mencionaba. Para cada valor de k tenemos un valor respectivo de la métrica. ¿Ok? Podríamos haber hecho esto a mano, podríamos haber repetido este código de acá arriba a mano nosotros, pero es más eficiente hacerlo con un loop. Y ahora sí, lo que falta es simplemente visualizar este resultado. Para visualizarlo vamos a crear una ventana nueva para poder tenerlo como pop-up y maximizarla. Y vamos a plotear. Vamos a plotear este valor de Kmax, que es el rendimiento de nuestros modelos, y lo vamos a cruzar contra el valor de K respectivo. De esta forma tenemos este resultado. Podemos observar que a diferentes valores de K, el nivel de acierto de nuestro modelo va cambiando. El punto máximo se encuentra en esta zona de acá, en la parte más alta, que está cerca del 98%. Cuando tenemos un K que va entre 10, 11 o 12, el acierto es mayor. Cuando tenemos un K muy grande ya pierde un poquito el poder predictivo del modelo. ¿Qué quiere decir? Que para este modelo, con esta lógica de validación cruzada, conviene usar un K que va entre 10 a 12. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a explicar ahora haciendo una pausa a las sesiones propias de modelado. Un paquete que vamos a usar bastante en el curso en R, que es el ML Machine Learning in R, que es una herramienta muy útil para todo lo que vamos a hacer de modelado, que nos da, es un framework donde podemos empalmar o trabajar, encadenar todas las cosas que hemos visto hasta ahora de procesamiento de data cuando toque, entrenamiento, validación cruzada, incluso hasta selección de hiperparámetros. ¿Ok? ¿Por qué estamos usando esto acá? ¿Por qué lo vamos a usar? En realidad
si bien el programa R es muy útil, es una herramienta muy potente, no nos da una interfaz estandarizada. Como ustedes ya han podido ver de ejercicios anteriores, cuando uno va construyendo el modelo, tiene que estar construyéndolo línea por línea, digamos. Y si quiere correr una segunda versión del modelo o cambiar alguna cosa, tiene que nuevamente escribir la sintaxis correcta de cada uno de los modelos. No es tan ordenado el mantenimiento y la forma de llenado o de seguir de una manera eficiente y minimizando errores en la escritura no es tan amigable. Si queremos hacer un experimento no trivial, o sea, algo más allá de lo básico, se nos complica bastante, porque los paquetes nativos de R están hechos para las cosas, entre comillas, básicas, ¿no? En las que no hay que meter mucha mano. Pero en los problemas reales normalmente uno ya tiene que empezar a meter mano a la lógica o a los parámetros del modelo, al alcance del modelo, a cómo funciona la validación cruzada y decisiones más importantes que se escapan un poco a las versiones básicas de los paquetes de R. El paquete MLR nos da un framework para la experimentación, o sea, para construir modelos, y sirve para aprendizaje supervisado y no supervisado. Y nos da una infraestructura que nos permite seleccionar features, o sea, las variables que vamos a meter, procesar data o sea, antes de modelado y post modelado, remuestrear modelos, que es el nombre que le da, pero es básicamente validación cruzada, optimizar hiperparámetros y también comparar modelos, comparar diferentes métricas de diferentes modelos de una forma eficiente y no tener que estar escribiendo línea por línea de código. Vamos a ver el esquema base que nos va a servir para entender un poco el funcionamiento y luego dos capas un poco más complejas. En el esquema base tenemos las siguientes etapas, digamos, en el uso de este paquete. La parte correspondiente a task es la parte o la etapa en la que definimos qué es lo que queremos hacer. Si queremos clasificar, queremos hacer regresión. Y sobre todo, con qué dato vamos a trabajar. La salida de esta etapa o de este componente es lo que vamos a llamar objeto tipo tarea. ¿Ok? Esto lo vamos a combinar con otra operación o otro objeto que se llama learner o aprendiz, si quieren traducirlo. Acá vamos a definir qué algoritmo o modelo vamos a usar. La salida es el objeto aprendiz. Tenemos dos cosas entonces. ¿Qué tarea queremos? Si queremos clasificar o regresar o regresionar, perdón, y con qué data y qué modelo específicamente vamos a utilizar. Obviamente tiene que tener sentido el modelo que escogemos con la tarea o el objetivo que nos planteamos. Luego viene la etapa de entrenamiento en sí. Vamos a entrenar el modelo. Para eso, ¿qué vamos a usar? Como inputs vamos a usar la tarea, porque es la que tiene el tipo y los datos, y el aprendiz, que es el que tiene el modelo en sí. El output va a ser el modelo entrenado. Con el modelo entrenado podemos empezar a hacer las predicciones. Vamos a usar funciones para predecir datos nuevos sin etiquetar, que puede ser de validación de testeo, ¿no? Que vamos a utilizar como inputs el modelo entrenado, que viene en la capa anterior, y una nueva data, que vamos a obtener como output predicciones. Y esas predicciones las podemos meter en una función que nos permite comparar justamente qué tan bien predijo mi modelo. Vamos a usar como input las predicciones y vamos a usar como output, o vamos a tener como output las métricas, que también le fue mi modelo. Si se dan cuenta, tenemos inputs que entran a la etapa siguiente, que entran a la capa siguiente, que entran a la capa siguiente. Siempre todo está encadenado y en orden para que el R sepa con qué objetos va a trabajar y dónde los va a utilizar y cómo lo va a hacer. Si queremos resumir esto en un par de oraciones, básicamente en el proceso de punta a punta, lo que vamos a hacer es generar métricas que están siendo calculadas sobre predicciones que fueron generadas utilizando nueva data que se corrió sobre un modelo que fue entrenado previamente. Este modelo fue creado usando algoritmos definidos por el aprendiz, obviamente tratando de alcanzar el objetivo que se planteó desde la tarea. ¿Ok? ¿Qué cosas vamos a utilizar? Ya específicamente estas funciones. En task vamos a usar alguna de estas tres funciones, dependiendo si es una tarea de clasificación, de regresión o de clusterización, que es un caso particular de no supervisado. ¿Qué campos vamos a darle a estas funciones? Básicamente, ¿cuál es la data y cuál es la variable target cuando aplique? ¿No? Con el learner, ¿qué vamos a usar? La función makeLearner. Así se crea un objeto aprendiz. ¿Qué vamos a decirle? ¿Qué modelo va a usar?
KNN, árbol, regresión, etcétera, etcétera, y los parámetros propios del modelo. En nuestro caso, un KNN y los parámetros van a ser el valor K, cuántos vecinos voy a considerar. Luego viene en la etapa de entrenamiento, vamos a usar la función train, donde vamos a darle dos inputs, la tarea y el aprendiz que obtuvimos en las etapas anteriores. ¿Okay? Vamos a llenar dos campos, cuál es la tarea y cuál es el aprendiz. Con el modelo entrenado vamos a aplicar la función de predicción, que vamos a darle como input o qué campos vamos a darle a esta función, cómo se llama el modelo entrenado y dónde está la nueva data. Y por último vamos a usar una función de performance, que le vamos a dar como campos cuáles son las predicciones y qué métricas quiero medir. Accuracy, F1 score, o error cuadrático, C regresión, etcétera, etcétera. Como lista, simplemente pasarle todo el nombre de métricas. ¿Ok? Y se dan cuenta, obviamente, como un output termina siendo input de otra cosa, siempre en una función vamos a estar llamando cosas u objetos que ya hemos creado previamente. Con esto podemos resolver tranquilamente el caso número 2, que es aplicación de MLR para nuestro modelo KN. ¿Ok? Vamos entonces. Ahora vamos a ver un caso sencillo de aplicación de MLR, este paquete de Machine Learning para R. Vamos a seguir trabajando con nuestra data iris, solamente que vamos a aplicar el KNN a través de este paquete especializado de este framework, especializado para justamente la gestión de modelos de forma encadenada, como veíamos en la presentación. Solamente por este ejemplo vamos a obviar algunas cosas de validación y de testeo, porque no es el objetivo de lo que vamos a ver en este ejercicio. Por ejemplo, vamos a incurrir en unas contradicciones conceptuales como entrenar sobre una data que va a ser la misma que se usará para medir el rendimiento. No es lo correcto, pero obviemos por un instante eso porque no es el objetivo del caso que vamos a ver. La idea es ver cómo funciona, cómo concatenamos todos los objetos propios de MLR. Entonces vamos a cargar los paquetes que vamos a usar, el tidyverse para manipulación de data y el MLR, el paquete propio de Machine Learning de R. Cargamos nuestra data iris de la misma forma del caso anterior y en este ejemplo vamos a ver un poco el tema de escalamiento, por ejemplo. No es lo recomendable, pero vamos a verlo porque nuevamente no es lo importante del ejemplo. Recordando lo que vimos en la presentación, el framework de MLR funciona encadenando objetos y funciones específicas. En el caso de los objetos nos importan dos principalmente: un objeto de tarea y un objeto de aprendiz. El objeto de tarea va a guardar en sí qué es lo que queremos. Si buscamos clasificación, buscamos regresión, ese objetivo va a ser guardado. Y también va a guardar sobre qué data vamos a trabajar y cuál es la variable que queremos predecir. ¿Cómo hacemos esto? Con esta nomenclatura de acá. MLR, se dan cuenta, son dos puntos, y la función makeClassifTask. ¿Por qué se utiliza esta forma de trabajo de poner primero el paquete y luego la función? Porque muchas veces cuando tenemos instalados muchos paquetes, sin darnos cuenta, a veces nos desordenamos. Y hay algunas veces en que el nombre de una función se repite en varios paquetes. Para evitar error y para que R sepa a qué nos referimos, le estamos diciendo explícitamente: esta función tómala de este paquete en particular. MakeClassifTask, que implica dentro del nombre que el objetivo que estamos buscando es hacer un modelo o un proyecto de clasificación. Puede ser regresión, puede ser conglomerados y cada uno tiene su nomenclatura, pero en este caso en particular es un proyecto de clasificación, por eso le colocamos makeClassifTask. ¿Qué vamos a decirle? Arma un proyecto de clasificación usando la data irisdf. Y la variable que tú vas a querer predecir es la variable especie. Si vamos a nuestra data, justamente así se llama la columna que queremos predecir. Entonces, en el objeto tareas vamos a definir qué queremos, clasificación. Sobre qué data queremos, sobre la data iris. Y específicamente qué queremos predecir, el valor de la columna especie.
Ahora vamos a crear el segundo objeto importante, que es el aprendiz. Básicamente, imagínense que es una persona que tiene que modelar y es quien tiene que saber qué modelo va a usar. ¿Cómo lo creamos? Con la función makeLearner. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué tipo de modelo va a crear? En este caso es un modelo de clasificación KNN y la nomenclatura está acá, classif.knn. Ustedes pueden remitirse a la documentación del paquete MLR y van a ver los diferentes nombres que tenemos. Tenemos nombres para modelos de clasificación, nombres para modelos de regresión y nombres para modelos de conglomerado. ¿Ok? Además de darle el nombre, ¿qué otra cosa le vamos a dar al R? Básicamente los parámetros con los que vamos a jugar, o los parámetros que vamos a decidir previamente nosotros, mejor dicho. ¿Cómo? De esta forma. El par.vals, o sea, los valores de los parámetros, vienen dados por una lista. En esa lista básicamente nos centramos en el parámetro más importante, que es el K. ¿Cuánto vale el K del KNN? Vamos a decirle que el valor que queremos probar es cuando K vale 2. Y todo esto acá lo grabamos en el objeto aprendiz. ¿Qué estamos diciéndole al R? Crea un objeto aprendiz que va a usar un modelo de clasificación KNN cuyo parámetro K vale 2. Corremos esto y tenemos nuestro objeto KNN y este de acá el objeto task. Tenemos ya nuestro objeto de tareas y nuestro objeto aprendiz. Ahora sí podemos modelar. Para entrenar el modelo vamos a generar una raíz aleatoria y vamos a decirle directamente al R: entréname el modelo utilizando el aprendiz y la tarea. Entrena el modelo persiguiendo el objetivo que habías definido en la tarea y haciendo uso del tipo de algoritmo que escogió el aprendiz, con los parámetros, en este caso k igual a 2, escogidos por el aprendiz. Y esto de acá, guárdamelo en un objeto que vamos a llamar irisknn_modelo. Acá podemos ver lo que habíamos en la presentación, que este framework de MLR concatena cosas de tal forma que la entrada o la salida de una etapa de una capa se comunica con la siguiente. En este caso, estos dos objetos, la tarea y el aprendiz, sirven como entrada a esta función de entrenamiento que a su vez genera una salida llamada modelo. Ahora, para la siguiente capa, este modelo que era salida ahora funciona como entrada porque vamos a hacer predicciones. Para hacer una predicción, básicamente necesito dos cosas: qué modelo voy a usar para predecir y sobre qué data voy a predecir. Y lo indicamos acá. En Object vamos a colocar qué modelo voy a usar para predecir, justamente el objeto modelo que acabo de crear. Y vamos a colocar qué data quiero predecir. Acá es lo que les mencionaba. Lo correcto sería dividir entre entrenamiento y testeo, pero estamos obviando eso y vamos a incurrir un error forzado a propósito. Vamos a predecir sobre la misma data con la que hemos entrenado. No es lo correcto, pero no es lo crítico de este ejemplo. Corremos esto de acá y estas predicciones las grabamos en un objeto del tipo predicción, irisknn_pred. ¿Qué tiene este objeto predicción? Que lo encontramos a la mano derecha. Tiene la respuesta del modelo ante esta data presentada, toda la información propia de la tarea, pero algo muy importante, guarda dos resultados. En response es lo que el modelo te arroja, 1, 2, 3 según el tipo de planta o tipo de flor, y en truth es el valor verdadero. ¿Ok? Eso que en el caso 1 lo tuvimos que hacer nosotros, recuerden, tuvimos que decir la predicción la guardamos en un objeto que se llama clase predicha y el campo category del test lo grabamos en un objeto que se llama valor real o valor observado. En este caso no, en este caso directamente este framework hace que en el objeto predicción se guarden ya ambos resultados: la respuesta del modelo o la predicción y el valor verdadero u observado. Y con esta predicción que tiene esos datos por detrás podemos hacer el último paso, la última capa de nuestra secuencia, que es medir el rendimiento del modelo. Acuérdense que hicimos el caso 1, el caso anterior. Trabajamos o creamos una matriz de confusión, calculamos la métrica de accuracy, que puede ser comparación de igualdad si coinciden o no coinciden, calcular un promedio. Pero tuvimos que hacerlo nosotros, la fórmula la tuvimos que hacer nosotros. En este caso no. Podemos concatenar y decir, esta salida que es la predicción ahora sirve como entrada. ¿Para qué? Para medir el performance del modelo.
MLR Performance, donde decimos qué vas a usar para medir el rendimiento, básicamente las predicciones, y algo muy importante, qué métricas o medidas vas a usar. Son medidas que ya vienen cargadas por defecto en el paquete. Nuevamente pueden remitirse a la documentación para ver estos casos. En este ejemplo le decimos, dentro de las medidas o métricas yo quiero el accuracy, que se escribe así, y el error de clasificación, que básicamente es el complemento del accuracy. Podemos ponerle precisión, F1 score, sensibilidad y todas las métricas que hemos visto para un problema de clasificación. En este caso me importan estas dos nada más. Corro esto acá y obtengo este resultado. ¿Qué quiere decir? Nuestro modelo arroja un acierto del 96.6% sobre la data que estamos escoreando a través del objeto Iris KN Model, que a su vez fue construido utilizando un aprendiz que decidió trabajar con un modelo de clasificación KNN con parámetro k igual a 2, con el objetivo de lograr una clasificación sobre la data Iris, en particular la columna especie. Se dan cuenta, la construcción de estos modelos es bien ordenado y bien capa por capa, etapa por etapa. Crear los objetos tareas, crear el objeto aprendiz, entrenar el modelo, que la salida del modelo sirva para hacer las predicciones y que la salida de las predicciones sirva para medir el rendimiento. Tal cual vimos en el esquema de la presentación. ¿Ok? Este ejemplo sencillo espero que les haya servido para entender la lógica de cómo se plantea un modelo utilizando el framework MLR. Ahora vamos a ver a continuación algo un poco más complicado y que hemos obviado en este momento, que es la validación. ¿Cómo yo puedo aprovecharme de la infraestructura de MLR para plantear un entrenamiento que incluya validación?